Ya, vamos en la sexta clase ahora, mis hermanos. Vamos a empezar. Antes, vamos a hacer una oración, eso sí, para que sea el Señor guiando, como siempre. Padre Santo, Dios, te damos gracias por esta nueva instancia que tú nos puedes dar, Señor, de poder compartir tu palabra. Me gozo, Señor Dios, de poder ver a mis hermanos conectados, dispuestos y atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarle a sus vidas, Señor Dios. Te agradezco, Dios, por cada uno de ellos que han dispuesto sus corazones porque quieren seguir creciendo. Y eso me motiva a mí también, Señor, de querer seguir enseñando, Padre Santo. Siendo humilde porque quiero ser un instrumento, Señor, no para engrandecerme, no para decir que sé más, no, Señor, sino que simplemente, Padre Santo, porque tú quieres, Señor Dios, impartir tu palabra y yo, Señor, quiero simplemente enseñarla, Padre Santo Dios. De lo que tú me has dado, quiero dar a los demás y espero, Señor Dios, que sea de gran bendición para cada uno de ellos y de sus familias, Dios, que ellos puedan predicar tu evangelio, tu palabra también a todo el que lo necesite, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo, dentro siempre del contexto de la salvación, porque de eso se trata esta lección de discipulado, y va a tener varias clases. ¿Cómo interpretan la idea del pecado y redención los no creyentes? Es importante, mis hermanos, para mí yo no lo tenía planeado esto, pero así como que buscando la guía del Espíritu, como que sentí que el Señor me estaba diciendo que era importante que nosotros entendamos cómo piensan las demás personas, porque muchas veces nosotros hablamos con las demás personas y ellos tienen como visiones muy distintas a las nuestras, ¿verdad? Y es importante saber cómo ellos piensan para nosotros poder predicar el Evangelio. Porque todo lo que estamos aprendiendo acá no es solamente para nosotros llenarnos de conocimiento y para saber que somos salvos y cómo podemos ser salvos, sino que para nosotros también transmitir esto que hemos aprendido a los demás, para poder predicar el Evangelio y que más personas se puedan unir al cuerpo de Cristo, que más personas puedan adquirir la salvación y sean hijos de Dios. Eso es lo más importante, hermano, que expandamos el reino. Entonces, una cosa para mí fundamental es que entendamos la cosmovisión y cómo piensan las demás personas. La idea de pecado, tal como la define la tradición judeocristiana, se refiere a la transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Dado que los no creyentes no creen en la existencia de un Dios legislador, este concepto se desvanece. En su lugar se adoptan otras perspectivas. Moralidad laica. Los no creyentes se basan en un sistema moral que no deriva de un mandato divino. Se centra en el impacto de sus acciones, en sí mismos, en otras personas y en la sociedad. Las acciones se consideran buenas o malas en función de si causan beneficio o daño respectivamente. Esto, como ustedes pueden ver, es lo contrario a lo que creemos a los cristianos, que es la santidad. La santidad en contraposición a la moralidad laica es que nosotros nos apartamos del pecado. Eso es santidad, ser apartados del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es todo aquello que a Dios le desagrada, aquello que Dios no aprueba. En cambio, la moralidad laica simplemente se basa en lo que ellos consideran que es bueno y que es malo. No les preocupa si hay un ser creador que define qué es lo que es bueno y qué es malo. Solamente se basan en lo que cada persona interpreta. Cada persona tiene su propia ley moral. Es decir, cada persona se hace su propia ley, cada persona es su propio ¿Mm? juez, cada persona es su propio Dios, finalmente. Mm. Ay, me Ética debe, humanista. ni me El escucho, no. humanismo, una filosofía común entre los no creyentes, defiende que la moralidad se basa en la razón, la empatía y la búsqueda del bienestar humano. En este marco, las malas acciones se ven como fallas morales que hieren a otros
o a uno mismo en lugar de como una ofensa a una entidad divina. Muchas personas se basan en la ética humana, dice que bueno, lo importante siempre se basa en no dañar a los demás. Hay un famoso dicho que dice, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿cierto? Y eso, con eso basta. Eso es lo importante. Las leyes se basan en no hagas daño a las demás personas, no transgredas mientras tú no perjudiques la libertad del otro, está todo bien contigo. Si tú te quieres emborrachar, emborráchate en tu casa solo. Si tú te quieres volver adicto a lo que sea, da lo mismo. Mientras tú no perjudiques al resto, está todo bien, cada uno hace lo que quiere con su vida. Esa es la ética humanista. Ya el ser buena persona, es decir, es como un plus. Ya el querer ser buenas obras, el ayudar al prójimo, es algo opcional, es algo que no está mandado, es algo que es simplemente para el que quiere. En cambio, nosotros los cristianos pensamos distinto respecto a esto. Para nosotros no es opcional. Para nosotros no es opcional ir a visitar al huérfano, a la viuda, a las personas que están en necesidad. No es opcional el no predicar el evangelio. No es opcional el comunicarnos con nuestro Creador. No es opcional el seguir los mandatos de Dios. Todo esto son mandamientos, lo hacemos por obediencia a Dios. Y Dios nos dice que no es como si tú quieres, mira, si tú quieres ser mejor cristiano, haz esto. No, el Señor nos manda a todos que todos debemos ser iguales, que todos debemos alcanzar la misma meta, parecernos más a Jesucristo cada día, ser transformados a su imagen. Y eso no es algo opcional, mis hermanos. Sabemos que nunca lo vamos a lograr en esta vida, en este cuerpo pecaminoso, como dice Pablo, pero tenemos que buscar eso. Con ayuda del Espíritu Santo cada día podemos ir mejorando. Cuestionamiento del concepto. Algunos no creyentes ven el concepto de pecado como una herramienta de control social o una invención para manipular a las masas. Argumentan que infunde culpa y miedo, en lugar de fomentar una verdadera responsabilidad individual. Las personas creen que el concepto de pecado fue inventado por la religión, y la religión son un grupo de personas que quieren manipular a las masas, que querían hacerse con el poder, sobre todo en la Edad Media, que bueno, obviamente sí lo hacían muchos, estamos claros que sí se aprovechaban, pero se basaron en estos lobos vestidos de ovejas y metieron todo en un saco, todas las religiones lo mismo. Y ven el concepto de pecado a partir de ese prisma, a partir de que es solamente control y que todo esto es un adoctrinamiento, que te están lavando el cerebro, que eso no existe, el pecado no existe, el cielo no existe, todo eso es invención del ser humano. No obstante, nosotros como cristianos sabemos que esto no es así, hemos conocido a nuestro Señor y Él nos ha hecho partícipes del Espíritu Santo, un cachito hermano. Ya. Y Él nos da convicción de pecado, ¿verdad? Nosotros cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, esto está mal. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo podemos tener esta concepción y es el Espíritu Santo, hermano. Es realmente sorprendente que muchas veces hacemos cosas y es el Señor el que nos redarguye, que nos convence. Y de esa forma nosotros nos damos cuenta que hemos sido transformados, que el Señor nos ha cambiado nuestro corazón ya y que somos nueva criatura. Amén. ¿Qué piensa la mayoría de las personas acerca de la salvación cristiana? El concepto de salvación para los no creyentes. La salvación en el contexto cristiano implica la redención del pecado y la liberación de sus consecuencias eternas, como la condenación, para alcanzar una vida eterna en comunión con Dios. Los no creyentes, al no creer en un más allá o en un Dios que salva, redefinen o rechazan por completo esta idea. Enfoque en la vida terrenal. La salvación para muchos no creyentes se centra en la vida presente. Consiste en vivir una vida significativa y feliz, superando los desafíos personales, logrando metas y contribuyendo positivamente al mundo.
La búsqueda de la felicidad, el autoconocimiento y la realización personal son las formas de salvación más comunes. Es decir, no tan solamente los cristianos creemos en la salvación, las personas seculares también creen en la salvación, pero lo ven de otra manera. Ellos piensan que la salvación es alejarse lo más posible del sufrimiento. Es decir, lo más importante para el ser humano que no ha conocido a Cristo es alejarse, alejarse, no tener contacto con el sufrimiento, vivir una vida llena de placeres, de paz y felicidad, pero solamente enfocado en la tierra, en este mundo que es caído de por sí. Y nunca el ser humano va a conseguir esa paz y esa felicidad sin el Señor, porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas, donde las personas tienen conocimiento del bien y el mal y pecan constantemente y jamás, por más que se esfuercen, van a poder conseguirlo. Pero sí ellos tienen también un concepto de salvación errado. Responsabilidad individual. La liberación de los problemas o el sufrimiento no proviene de una fuerza externa o divina, sino de la propia persona. Los no creyentes creen en la capacidad de los individuos para cambiar, aprender y mejorar sus vidas a través de sus propias acciones, decisiones y esfuerzos. Siempre hay mensajes de superación personal, siempre hay mensajes de que tú puedes hacerlo. Siempre cuando usted ve cualquier video motivacional, cualquier coach, profesor, lo que sea, cualquier persona que te va a dar un consejo que no ha conocido a Cristo, siempre te va a decir, tú puedes, en ti está la fuerza. Y a veces incluso pueden hablar de Dios. Me he dado cuenta incluso que a veces utilizan a Dios que no, Dios te dio a ti la fuerza, Dios te hizo a ti el que puede, Dios te dio las capacidades a ti, como que Dios ya hizo todo en ti y que tú ya no lo necesitas, porque Él ya hizo la obra en tu persona y que ahora tú tienes que autodescubrirte y sacar esa fuerza interior. Hay muchos mensajes pseudo cristianos que parecieran que son cristianos, pero finalmente te hablan de que del corazón, y sabemos que nosotros, sabemos nosotros que la palabra enseña que el corazón es engañoso, que no podemos depender de nosotros mismos. No somos autosuficientes, sino que dependemos netamente de la obra de Cristo en la cruz y de nuestro Señor. Legado y trascendencia. Si bien no buscan la vida eterna, muchos no creyentes encuentran un sentido de trascendencia en el legado que dejan. Esto puede ser a través de los hijos, las obras de arte, los descubrimientos científicos, la ayuda a los demás o cualquier otra contribución que perdure más allá de su propia existencia. Antiguamente, la trascendencia era vista para los que no conocían, obviamente, a Dios. Ellos veían simplemente que querían dejar un legado a sus hijos o que se cantaran himnos o canciones de ellos, o una escultura también. Para eso era como el máximo concepto de trascendencia que se tenía en la antigüedad. Después esto fue evolucionando con el tiempo y ya después era, no, yo quiero hacer un descubrimiento, yo quiero lograr algo en la vida que todos me reconozcan o aparecer, no sé, en televisión, la fama y que alguien me recuerde. O sea, todos tenemos un sentido de trascendencia, lo que pasa es que las personas lo mal enfocan, pero todos queremos trascender, todos queremos llegar a más y todos queremos la inmortalidad finalmente, pero como la gente muchas veces no cree en eso, trata de buscar esta inmortalidad a través de lo que puedan. Ayudar a los demás, que sus hijos lo recuerden, dejar una foto, que se haga una escultura o hacer una contribución y que las personas lo recuerden. Eso es el máximo sentido de trascendencia que tienen las personas. Pero para los que hemos conocido a Cristo, llenamos ese vacío que tenemos de trascendencia con Él. Solamente a través de Cristo es que podemos ser llenos y podemos satisfacer este hambre espiritual que solamente lo puede llenar nuestro Señor. Aceptación de la muerte. En lugar de buscar la salvación de la muerte, los no creyentes a menudo la aceptan como el final natural de la vida. Su enfoque es aprovechar al máximo el tiempo que tienen.
Muchas veces hemos escuchado dichos como vida hay una sola, vive el momento, y todo esto sabemos que son excusas simplemente para el desenfreno, para los excesos, para que, para dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, por los deseos de la carne, ¿cierto? Así Y, es. y nosotros sabemos, mis hermanos, que a la luz de las Escrituras, el Señor quiere que nosotros seamos transformados de esta carne, de este cuerpo pecaminoso y caído. Entonces, eso es algo, es un concepto bastante espiritual que muchas veces no lo entendemos al 100%. Muchas veces pensamos ciertas cosas que pueden ser, esto es obra de la carne o obra del espíritu, y empezamos a veces a espiritualizar todas las cosas, pero cuando se habla de la carne, hermano, se habla de los excesos, ¿ya? No es no es que sea una vida ascética. ¿Qué quiere decir el ascetismo? El ascetismo es que todo lo que se vea como obras de la carne, es decir, el comer, el vivir una vida normal, todo es pecado. No sé si usted ha visto personas que ven que sea todo pecado. Ver televisión es pecado, bailar es pecado, eh, cualquier cosa, eso es, lo ven como pecado. No quiere decir eso. Cuando el apóstol Juan habla de que nosotros no somos del mundo y que estamos enemistados con el mundo y todo ese tipo de frases, se refieren a, a que nosotros hemos sido apartados por Dios, pero con el fin de buscarlo a Él, de buscar su obra, de lo que Él quiere para nosotros, y que nosotros no seamos esclavos de nuestro propio cuerpo, de las obras y los deseos del cuerpo, pero en exceso, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En resumen, los no creyentes rechazan la visión de Sí, pecado y hermano. salvación ligada a la religión y la sustituyen por una ética y moralidad basadas en el humanismo, la empatía y la responsabilidad individual. La salvación se transforma en la búsqueda de una vida significativa y virtuosa en el mundo material, dejando un legado positivo para las futuras generaciones. Entonces, mis hermanos, esto es lo que la gente suele pensar. Y hoy en día cada vez más, porque cada vez la gente tiene más acceso a la información, cada vez la gente ve corrientes de pensamiento. Yo hablo mucho con personas de esto, hermano. Yo hablo yo toco mucho el tema espiritual con la gente que me rodea, ¿ya? Y, y hay razonamientos de ellos que son bien profundos. Yo tengo un compañero de trabajo, por ejemplo, que me decía, no, yo sí creo que hay algo. Generalmente la gente siempre cree que hay algo más. ¿Ya? Son muy pocos, de hecho, los que creen que no hay nada, que solamente lo material existe. No, la gente suele pensar que hay algo más, que hay una energía, lo atribuyen a una fuerza, al universo, al ser creador, pero no le ponen nombre. No quieren etiquetas. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener la capacidad de poder hablar a estas personas que están perdidas. Tenemos que conocer su cosmovisión de por qué tienen este razonamiento que nosotros pudimos haber tenido tal vez en algún momento, y traerlo a Cristo. Porque muchas veces estamos eh, a veces somos muy religiosos y, y no sabemos llegar a las personas que tienen un pensamiento agnóstico, ateo, que son con personas que tienen más conocimiento de ciencia que nosotros muchas veces, que tienen y que a veces pueden demostrar que tienen buenos argumentos para lo que creen, y nosotros tenemos que instruirnos, tenemos que también conocer de aquí, de lo que ellos están hablando, para nosotros poder responderle a ellos. Amén. Es importante también que el Señor, siento esto de parte del Espíritu, hermanos, que muchas veces cuando nos topamos con alguien que dice que es ateo, que es agnóstico y que tiene otro tipo de filosofía, nosotros como que muchas veces no sabemos cómo responder, no sabemos cómo transmitir el mensaje de Cristo a estas personas. Entonces es importante, hermanos, que oremos por ellos, que sabemos que no solamente tenemos que instruirnos, sino que pedirle al Espíritu que ellos abra sus mentes y les revele.
pero muchas veces también nos quedamos cortos de palabras y es importante tener Do- argumento y conocer la cosmovisión de las personas. Don Elito, yo Amén, quiero dígame. dar ahí un testimonio para fortalecer eso y argumentar lo que usted dice. Yo tengo el contacto de una vez o dos veces a la semana voy a hacer ejercicio y me encuentro con una persona que me dice que es atea, Ujú, pero ves que me ve, se va a conversar conmigo. Y yo le digo, mira, la otra vez me decía, ¿tú tienes fe? Y él empezó a hablar del tema, porque yo le dije un día que se iba a operar. Yo no le hablaba yo solamente conversaba, lo saludaba, yo soy muy amable, me gusta que las personas se sientan bien cuando se acercan a mí. Entonces empezamos a hablar de algunas cosas y él se tenía que operar. Esto fue el año pasado. Y yo le ujú, dije, así de corazón le dije que Dios te bendiga y te vaya muy bien en tu operación. Y eso le impactó a él. Y después, a la otra siguiente semana que lo vi antes que se operara, me dice, ¿sabes qué? Cuando tú me dijiste eso, que Dios te bendiga, me sorprendiste y lo dijiste como algo muy especial, como que lo sentí muy especial. Me dijo él, ¿ah? Yo no quiero mm, espiritualizar, pero él lo sintió así como porque fue de corazón, yo sé que es el Señor. Y me dijo, porque yo soy ateo y no sé por qué me sentí esto. Y me sacó el mm, tema. Y ahí empezamos a conversar. Él es muy estudioso, es un ingeniero, lee mucho, mucha filosofía y todo. Yo reconozco que ahí quedó corto. Lo que tú dices, yo reconozco eso, que a veces ellos saben mucho más que nosotros de muchos temas. Entonces hay que tener como mucho cuidado. Entonces ahí en eso yo lo dejaba que hablara nomás, pues yo tampoco le voy a contradecir y todo. Me decía yo, porque yo leo los libros aquí y allá. Pero igual me gustaría saber qué es lo que tú piensas, como tú que eres cristiano, qué piensas de la fe. Y empecé yo a hablarle de la fe, pero así súper sencillo, de una forma muy fácil de que él entendiera. Y ahí empezamos a conversar y sabes que ahora cada vez que me ve, me dice, sé que estoy leyendo la Biblia y Pablo dice estas palabras y me está recitando la Biblia, hermano. Y él dice, ujú. pero yo soy ateo, pero te estoy igual, para entenderte un poco lo que tú me dices. Y de repente va para allá y me dice, oye, ¿por qué Pablo dijo estas palabras? ¿O por qué Juan dice esto otro? Y me empieza a preguntar y está leyendo la Biblia, hermano. Pero fue algo muy especial, pero yo sé que fue del Espíritu cuando el Señor me dijo, no, yo le dije que Dios te bendiga y te vaya bien en la operación y le fue bien, pues, y me dijo, oye, cuando tú me dijiste esa palabra me impactó, me dijo, yo no sé por qué, y si yo soy ateo. Y ahora ves que él va, me ve, se pone a hablar, hablamos solo de la palabra. Qué lindo. Y me recita, es tan inteligente que memoriza los versículos, hermano. Es increíble. Oye, Pablo dice esto. Y el otro día me recitó un salmo. Y me dijo, ¿y tú te sabías algún salmo? Y yo le recité el Salmo 23 y quedó así. No. Y yo lo veo ahora y antes de saludarlo y todo, yo le doy un versículo bíblico, le doy una palabra de palabra. Y queda así. Y sabes que, hermano, está estudiando la Biblia. El Espíritu Santo le toca. Y él me dice, pero yo soy ateo. Todavía me dice, pero oye, ¿por qué el Señor decía esto? Me impacta como el Señor, en realidad el Señor Jesús era especial. Pero yo no creo, me dice después. Después que me dice todo lo que él lee, me dice, pero yo sí creo, yo Importa que soy... no cree, pues si Pero no lo ¿sabes hace, qué? no toca. Y ahí me doy cuenta que sí, yo reconozco que a nosotros nos falta un poquito más de estudiar otros temas para poder también a veces hablar de temas que a ellos les interesa y dentro de eso también poder hablar de la fe. Bueno, por eso Jesús llamó a Pablo, porque Pablo era Mm, erudito en todos los claro. temas. Pero sabes que lo que dices tú, Daniel, es algo muy certero de que a veces nosotros nos encerramos mucho en lo religioso y Sí. no nos damos el tiempo de ver cómo piensa el otro que no cree o que tiene dudas, el que es agnóstico. Mm, Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esas personas? Porque para nosotros es más fácil como cristianos, si alguien viene con temas filosóficos, cerrarle la puerta, decirle, mm, no, yo soy cristiano y yo no hablo con personas. No podemos hacer eso si nosotros no. debemos llevar a las personas al Evangelio, ¿verdad? Pero lo que tú dices es muy certero. Yo quiero dar testimonio de ello, pero igual me tiene sorprendido esta persona que está estudiando la Biblia ahora. Qué Pero él la bueno. está leyendo, me dice, pero yo la estoy leyendo como un libro, pero encuentro muy especial las Una palabras que ciencia ha dice convertido a así. muchas personas. Así que quería dar testimonio de que es verdad lo que, no verdad, sino que es certero lo que tú dices con respecto a esas personas que no creen o que se declaran ateos gracias a Dios. Mm, Ah, amén, amén. Sí, eh, muy, muy, muy cierto, pastor, de verdad. Eh, y qué lindo testimonio, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que muchas veces nosotros con palabras sencillas y simples podemos cautivar a alguien y tocarle el corazón. Y no, no porque nosotros hablemos bonito o porque tengamos
algo especial en nosotros, sino que es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros que hace la obra. Se No me fue un obstante, detalle, también... se me fue un detalle. Él después me dijo, cuando yo tenía que, porque él tiene ya cerca de, no es por nada, como tercera edad, más de 70 años, igual él estaba con temor por la operación, porque no es lo mismo Ah, operarse a los 30 Claro. que operarse a los 70 o más. claro. Entonces me dijo, cuando me dijiste eso, como yo tenía un temor y como que eso me dio tranquilidad. Y eso fue lo que me dijo. Y me dio tranquilidad. No fue que me impactó, me dio tranquilidad cuando tú me dijiste eso. Y dije, sí, es Mm, que el Señor a través del Espíritu Santo da tranquilidad. Y él me dijo, ¿en serio? Y así, pero ha sido una experiencia bien bonita. Y ves que me ve en el gimnasio cuando voy a dar una, él se acerca a mí a conversar. Así, me ve y se acerca. Como que anhela que yo converse con él. Qué Pero yo lindo. sé mm. que es el Señor. Amén. Hermoso testimonio, pastor. Hay que seguir orando por él para que el Señor le abra el entendimiento. Y sí, a mí yo también tengo testimonios parecidos. A mí me gusta mucho hablar de lo que uno cree, porque esto de la fe no es algo para mantenerlo callado, no es para guardarlo para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene amistades, cuando uno va conociendo a otras personas, uno lo que más quiere es que esas personas abracen a Cristo, ¿cierto? Que esas personas confiesen al Señor y uno dice, y uno cuando ellos lo hacen, uno se alegra. Wow, es como un tremendo gozo que conocer con un amigo, un familiar, se acerca a Dios y le abre las puertas. Entonces, por eso es tan importante predicar el Evangelio, por eso es tan importante instruirnos en el discipulado, leer la palabra, para que nosotros tengamos las herramientas de poder hablar a las personas. Hablarle a las personas es importante leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra, memorizar, comprenderla, estudiarla a fondo, para poder responder las dudas que tienen las personas, sobre todo los jóvenes hoy en día. Yo me relaciono mucho con jóvenes también y, y realmente tienen dudas bastante difíciles de responder. Son personas que tienen cuestionamientos complejos y uno tiene que instruirse bastante en la palabra para poder responderle. Entonces, por eso, hermano, yo les invito a que podamos leer la palabra para poder instruirnos, para poder llevar el Evangelio y pedir la guía del Espíritu Santo en oración, porque sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a convertir ni a persuadir a nadie. Es solamente la obra del Espíritu que toca los corazones en las mentes de las personas. Entonces, Daniel, ¿me vamos, permite? sí, dígame. Eh, Considero que antiguamente el pueblo evangélico se encerraba en una burbuja. Entonces ellos tenían la idea de la salvación, pero para ellos solamente, porque los demás eran del mundo. Entonces, por muchos años sucedió eso. E incluso el pueblo evangélico rechazaban que una persona quisiera hacer algo relacionado, por ejemplo, con la política o con diferentes estamentos, que para ellos era como salirse del evangelismo. Entonces, ningún evangélico podía postular a un puesto político, ningún evangélico podía postular a un cargo en otra parte que no sea en la iglesia. Entonces, eso era como pecado. Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando porque nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que también sociabilizar y dar a entender y, y- y recibir a toda esa gente en vez de encerrarnos en una burbuja, como dicen, porque eso se hizo tiempo atrás. Entonces, muchos fueron cuestionados porque quisieron tener cargo. Y, y ahora vemos la falta de eso, po, la falta de liderazgo de líderes cristianos en diferentes estamentos, que sería mucho más fácil. Porque, por ejemplo, en este tiempo, en la política, nosotros tenemos que optar por, pucha, por lo menos este es católico, ¿me entiendes? Porque no hay ningún cristiano evangélico
postulando a presidente de la República. No hay ningún cristiano postulando a cargos de ministeriales, a cargos públicos. ¿Por qué? Porque antiguamente eso se veía mal, se veía feo, se veía que nosotros no éramos llamados a esas cosas y solamente teníamos que hablar de las cosas relacionadas con Dios, relacionadas con el cielo, y teníamos que dejarle eso a los demás. Y por eso estamos como estamos, sobre todo aquí en Chile. Sí, Eso quería comentar. amén. Es verdad, es verdad. Muchas veces creemos que el cristianismo es encerrarnos en nosotros mismos, hacer un grupito aparte y aislarnos de toda la maldad del mundo y toda la contaminación, pero Jesucristo nos demostró todo lo contrario. Él fue a las personas, él estuvo en celebraciones, fiestas, pero no para contaminarse con ellos, sino que para predicar el evangelio, ¿cierto? Él fue, él mismo dijo que él iba al enfermo, al pecador. A él lo cuestionaban por estar con pecadores, pero los religiosos, los fariseos. Pero nosotros entendemos, a diferencia de ellos, que él no lo hacía para contaminarse con ellos, sino que lo hacía para salvarlos. Y Entonces, él, y él le hablaba a los eruditos de la palabra. claro, Por eso le dice a Nicodemo, y siendo tú maestro de la ley, ¿no me puedes contestar eso? ¿O no sabes lo que te estoy diciendo? Siendo erudito de la ley, maestro erudito. así es, Entonces, también él no deja ejemplo. así es. Y sobre todo, como les decía, en estos tiempos modernos, el pensamiento laico que ha sido impulsado mucho por la política, de que todas las religiones, el pensamiento laico dice, bueno, cada persona es libre de pensar lo que quiera, todas las religiones tienen su espacio, eh, da igual lo que tú creas, la creencia es personal, nosotros no vamos a imponer ninguna religión. Entonces, ese pensamiento neutral se ha apoderado de las personas y finalmente se transforma en... hay un concepto, no quiero ser muy teológico, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, la relatividad. La relatividad es que, bueno, finalmente todo es relativo, no conocemos cuál es la verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y da lo mismo. Finalmente, cuando muramos, vamos a saber qué nos depara. Yo tengo, por ejemplo, un compañero de trabajo que yo le he predicado y que no sé si está aquí conectado. No, no se conectó. Es Julio. Y él tiene un pensamiento bastante interesante porque él me dice, yo creo que todo esto, lo de que el día de mañana va a haber un juicio, todo esto parece tan humano, me dice. Yo creo que esto lo inventaron los seres humanos, me dice. Me dice, y yo le hablo y compartimos bastante, tenemos varios razonamientos y él es bien inteligente. Pero aún así a él le llama la atención y se ha conectado a algunos discipulados que le gusta aprender, le gusta escuchar. Y cada vez que, como mi pastor también estaba ahí compartiendo de otra persona que también le gusta y que todavía, claro, no ha confesado a Cristo, pero ahí está de a poquito escuchando, de a poquito compartiendo. No soltemos a esas personas, no las soltemos porque el Señor está trabajando, está trabajando. El Señor quiere que nosotros hablemos, que compartamos de Él las buenas nuevas, en donde nosotros nos movamos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, amigos, vecinos. Y eso es muy importante, hermanos, que el Evangelio esté presente en nosotros. Este discipulado a nosotros nos sirve para conocer más acerca de las bondades de Dios, de las doctrinas, de los mandamientos de Él y cómo podemos ser salvos, etcétera. Pero todo esto tiene que llevar un fruto final, que es transmitirlo a las demás personas. No se puede quedar en nosotros mismos. Y por eso que yo estoy compartiendo esto, que empezando de que nosotros entendamos cómo piensan las demás personas. Es muy importante entender la psicología que tienen las demás personas. Mi pastora que ha estudiado psicología sabe los trasfondos, que cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene
una cosmovisión distinta de cómo son las cosas. Y tienen pensamientos muy, piensan a veces que, no sé, que hay cosas que para nosotros son derechamente malas y ellos no, sabes que no, no es tan malo, yo no creo que sea malo. Perdón, hay que explicar un poquito Entonces, lo de cosmovisión, porque a veces los Son conceptos, palabras técnicas. la gente a veces queda como Mm. colgada. La cosmovisión explícalo es usted, cómo pastora. nosotros miramos el mundo, po, según cómo nos criaron, quién nos crió, a dónde nos criamos. Entonces, la cosmovisión es cómo yo miro, desde qué perspectiva miro el mundo que me rodea con respecto a mi forma de crianza, como yo decía, y qué sé yo. Por ejemplo, yo hoy día estaba escuchando un podcast y yo creo que mi cosmovisión cuando era joven era súper corta. Era como súper, yo vivía como en una burbuja en realidad. ¿Por qué? Porque mis padres me criaron como en una burbuja, po. Entonces, me costó como ampliar mi cosmovisión. Entonces, yo creo que cada uno tiene una cosmovisión diferente. Doble vida, Y eso formación. viene de los padres. O sea, ahora cuando nosotros conocemos a Cristo, lo conocemos al Señor y comenzamos a creer en su palabra y todo, pero la cosmovisión está, ¿me entiendes? Por eso hay que renovar la mente. Sería interesante decir que es una cosmovisión, Eso, porque po, la no todos lo perspectiva saben. es tu perspectiva de La forma cómo de ver tú la vida. miras dónde tú estás parado. Claro, Eh, porque cosmo viene siendo claro, todo lo en relacionado al tu mundo, entorno, po. Tu al entorno universo a mismo. veces súper acotado también, ¿me Y entiendes? visión es de qué manera uno ve el mundo. El mundo, claro, porque tú puedes vivir, no sé, po, en Santiago y tú conoces solamente cómo funciona Santiago. Entonces tú, y como te digo, principalmente tu cosmovisión viene de tus padres, cómo tus padres te presentan el mundo y cómo tú hiciste las conexiones con las personas que tú te criaste, que serían tus hermanos, tus padres, ¿verdad? Esas Yes. conexiones emocionales son tu cosmovisión, porque tú ves tu hermano que se casó, el otro acá, y sería tus familiares. Por eso te digo, mi conmovisión era súper corta porque yo no tenía mayores proyecciones, porque tampoco yo conocí más allá de lo que eran mis papás, mi entorno, ¿ya? Que serían mi familia, mi hermano, y eso. Pero cuando tú sales, por ejemplo, y te casas, tú ya conoces otra conmovisión que sería la familia de tu pareja, ¿o no? Claro. Cómo Y viven eso, ellos. Y tú y eso formas a otras veces los conexiones. complica a uno, los complica porque, por ejemplo, esos jóvenes que entran a la universidad y en Ah, la tienen una universidad le amplia enseñan otra cosa, cosmovisión, le cambia su cosmovisión. exacto. Así Y es. cuando tú viajas y una persona que va a otro país le cambia más la cosmovisión, Mm. porque va ampliando la cosmovisión. Entonces nosotros a veces queremos, como cristianos, como decía Daniel, nosotros nos convertimos, pero hay personas entre nosotros que tienen una corta cosmovisión y quieren quedarse con esa cosmovisión. ¿Me entiendes? A pesar de que estamos estudiando la escritura, no quieren saber más, no quieren ampliar la cosmovisión y su estructura mental es súper así rígida, po, ¿me entiendes? Entonces no quieren saber más, no, no, estoy así, estoy así, estoy aquí, ¿me entiendes? A veces nosotros tenemos que como un poquito flexibilizar nuestra cosmovisión y entender que hay muchas formas de pensamiento, como dice Daniel, y que en eso nosotros debemos influir de buena manera. Yes. ¿Puedo interrumpir? Pues yo quiero ponerme como ejemplo. Cuando yo recién me convertí, para que los hermanos, mi convicción era que yo tenía que seguir siendo un buen padre, tenía que cambiar mi forma de hablar, de ya no puedo decir malas palabras, y mi convicción era ir a la iglesia, volver, ir a trabajar, volver y estar con la familia. Y esa era mi convicción, como muy corta, no sé si me entienden, y no veía que había otras personas que necesitan del evangelio, era como un poco egoísta. Yo me sentía bien, claro, porque había estado muy mal, y con eso yo creí que esa era mi vida, que era solamente ir a la iglesia, trabajar y estar con mi familia. Era como muy cerrada mi vida, mi forma de ver, como dice el mundo. Pero después tú empiezas a ampliar, empiezas a estudiar, como decía Daniel, empiezas a ampliar tú y te empiezas a dar cuenta que hay otra gente que necesita, hay otra Claro, gente que que hay no otras cree, hay gente que cosas, necesita que que tú tú puedes estés, aprender claro, más.
Puedo estudiar que tú más. puedes estudiar, porque, por ejemplo, la cosmovisión de una persona ahora de más de 60 es como, no, ya yo ya no puedo estudiar más, no puedo aprender más porque yo ya estoy viejo, por ejemplo. Esa es su cosmovisión, porque eso le dijeron. Mm, Pero científicamente las neuronas van creciendo perdemos muchas neuronas se renueva. diariamente, pero se renuevan hasta los 90, ¿me Mm. entiendes? Pero son una información que tenemos que decirle a la gente, para que la gente también no tenga miedo, porque el miedo nos Nos paraliza. paraliza. Entonces, en esta mismo que estábamos hablando, yo sé, mira, le voy a decir, voy a dar un palo, porque vamos a dar un palito así como decía el pastor Néstor, ¿cómo se llama? Vamos a pasar la escofina, La coffee. la escofinita. Hay muchos acá que se conectan, pero no quieren aprender. Se ponen ahí la camarita y la cosita, pero no quieren sentarse a escuchar atentamente. Mm, Y no quieren, por ejemplo, medita. concentrarse. Porque yo, por ejemplo, podría estar súper desconcentrada porque sé lo que Daniel más o menos está hablando. Y yo podría decir, bueno, yo ya me sé esta cuestión, ¿para qué la voy a escuchar? Pero me interesa y 100% también sé que necesito alimentarme. y renovar. Y sé que tengo que renovar mi mente. ¿Me entienden? Sí, sí. ¿Me explico? Porque Sí, yo necesito crecer espiritualmente. Lo Mm, tengo muy claro. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque hemos llegado a alguna estatura, así como poniéndolo en ejemplo, nosotros siempre necesitamos crecer. Entonces usted, cuando escuche el discipulado, por favor, tómese el minuto, porque son 30, 45, y ponga atención, hermano. mm, Usted no crea que como poner la cámara ahí haciéndose como que está escuchando y no escucha, como decía la señora de la guitarra. No, hermanito, usted tiene que escuchar, y dice la Biblia, con atención. O sea, me mm, quedó cuando yo escuchaba a la pastora Alicia, que yo tomaba clase con ella, con atención. el que quiere Eso, oír, oiga. muy claro, con atención. mm, ¿Por qué? Porque eso le va a quedar. Porque usted después dice, no, a mí no se me queda. ¿Sabe por qué no se le queda? Porque usted no pone atención. Entonces, por último, que si usted retenga el 10%, el 5%, pero un versículo que usted se retenga, una usted palabra. sabe que usted puede andar en ese versículo Amén. y Afirmar. afirmar sus pasos. Amén. Cuando esté pasándolo mal, usted se acuerda de ese versículo. Jehová, mi pastor, nada me faltará. ¿Me entiende? Ese es nuestro consejo. Mm, Eso lo va a salvar del día malo, amén. porque todos lo tenemos el día malo. No crea Mm, que nosotros, porque somos pastores, no tenemos días malos. amén. Pero el otro día, no le voy a contar el milagro, pero hubo yo oro mucho por muchas cosas y el otro día me llamó una persona muy importante para mí y me dijo unas palabras y yo dije, gracias Señor que me contestaste la oración, porque el Señor nos escucha, hermano, y debemos seguir alimentando nuestra vida. Mm, Y yo le digo, gracias Señor, porque una vez piensa que el Señor se olvida, pero no se olvida y nos contesta. además que somos olvidadizos, tenemos que Pero estar debemos estar recordando. atentos, atentos, apercibidos. Amén. No pierda la oportunidad de estar apercibido. Amén. Usted dice, ah, es que el otro no se conecta. Olvídese del otro. Usted aprenda y esté atento a usted. Usted el que necesita hoy. El otro que no viene, que no se conectó, olvídese. Usted, ¿A ti usted qué? esté atento y conectado hoy día. Amén. Amén. Con mucho amor se lo digo, hermanito. Mm, Amén. Sigamos. Claudita, Claudita, el otro, ¿a ti qué? Ya, entonces, mis hermanos, eh, claro, yo tenía preparadas más diapositivas, pero vamos a dejarlo hasta acá. Estuvo bastante denso la charla, entonces, claro, lo importante es que usted se vaya aprendiendo los conceptos, que vaya interiorizándose. No solamente basta con los discipulados, porque aquí se hablan a veces cosas un poco, muchas veces yo sé que puedo hablar conceptos un poco complejos, a veces me puede costar incluso desarrollar algún tema con palabras más simples, pero es importante que nosotros vayamos leyendo la palabra más diariamente, hermano, porque es muy difícil en tan solamente un discipulado explicar todas las escrituras. O sea,
es importante que nosotros lleguemos con una base, que nosotros podamos reforzar lo que estamos aprendiendo a la luz de la palabra. Hermano Daniel, Porque, sí, eh, mire, yo sé que usted se prepara con harta anticipación, escudriña y tiene todo es un ensayo de mensaje que puede transmitir para los hermanos, pero ¿sabe qué? Que es súper importante el debate, que la gente se pueda comunicar con usted, que la gente pueda dar su punto de vista, pueda también vertir un concepto, es súper importante. Y eso lo tiene que usted agregar, dejar un tiempo para eso, porque es sí, súper lo que pasa es importante. que somos siempre lo mismo que opinamos y siempre damos el espacio, pero obviamente, ay, de hecho yo iba a dar por terminado acá el discipulado para abrir nos queda un tiempo todavía, nos quedan unos minutitos para que las personas que quieran opinar, si alguien tiene alguna duda, obviamente que vamos a abrir ese espacio, siempre, al final siempre vamos a abrir el espacio. Amén. La clase va a terminar, pero ahora viene el tema, el debate, ahora vienen las dudas, las consultas, sugerencias, felicitaciones. Todo lo que las personas quieran Ah, aportar. felicitaciones. Hay una palabra que dice, el hermano Daniel dice, ¿cómo dice? Se me fue. Se le voló. Se me fue la idea. Mi hermano quiere compartir algo, que mi hermano nos ha compartido ahora, así que le vamos a dar el pase. Oh, mi Hola, ¿cómo hermano. están, hermano? Bendiciones, Hola, buenas hola. noches. Yo había llegado hace poquito, pero, o sea, hace un rato ya, pero no quería interrumpir a Daniel que estaba haciendo la impartición de la palabra y justo llegué a la parte más profunda, porque era cuando estábamos hablando yo creo que cuando se habla de cosmovisión, volviendo a ese tema, que es súper interesante, se capta harto la atención de los hermanos porque es un tema donde uno se puede identificar y puede comentar, yo opino de esta forma porque fui criado de esta forma. Entonces creo que es súper válido y importante que cuando esos puntos a uno lo acerquen, uno pueda hablar en esa instancia y ser también corregido en el momento, pero obviamente con amor, pero que sea una instancia bonita para poder hablar. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando estaban hablando de eso, sentí que personalmente yo estoy al debe en un aspecto que a lo mejor hartos hermanos se identifican, que es que soy de la iglesia antigua, soy de esa iglesia clásica donde se hablaba para adentro, puerta adentro, solo nosotros íbamos a ser salvos y los que practicaban la misma religión, digamos, y asistían a la iglesia como yo, y ese mundo clásico de donde yo vengo, pentecostal, digamos, extremo, me llevó a pensar cosas cuando niño que estaban súper equivocadas, y, y bueno. Ahora con Daniel he visto el ejemplo de lo contrario, que también me da ejemplo mi hermano porque está más avanzado que yo en varios aspectos y veo que él es súper preocupado, la verdad. Anoche vi una predicación de Itiel Arroyo, no sé si ustedes lo conocen, pero es un predicador español súper súper conocido, un joven cristiano bien bendecido y que decía que para que uno pueda entrar en contacto con un hermano y cumplir la palabra del Señor, no tenía que predicar hacia adentro, sino que tenía que echarse la oveja al hombro y empaparse del olor e incomodarse, hermano. Incomodarse es la clave. Y es un poco lo que hace Daniel y que a mí me falta hacer, que es involucrarme más con gente, digamos, de escasos recursos, quizás ir a donde están los enfermos, donde está la necesidad, y llegar a esa gente que normalmente no se siente escuchada o no se siente acompañada. Y eso es lo que marca la diferencia en el fondo, hermanos, para entregar la bendición. Y creo que eso es lo que nos falta un poco a todos, incluso a Daniel. A No, todos, pero todos, todos todos. estamos, todos estamos al debe Al en eso. debe. Claro, Amén. entonces es bonito pensar y reflexionar que esto de la cosmovisión sirva para empezar a pensar, bueno, cómo están nuestros valores y digamos, nuestras acciones y qué tan grande es mi mundo versus el mundo de un hermano que se la juega por llegar a una cárcel y dar la palabra. Mm, Eso, pues, hermano. Eso quería decir. De Amén. vuelta a Dani. Bendiciones. Buenísimo, Cristian, buenísimo. buenísimo. Tremendo aporte de mi hermano, de verdad. Realmente mi hermano me enseña también
Y es verdad, hermano, muchas veces nos sentimos cómodos hablando y relacionándonos con personas que son similares a nosotros, ¿cierto? Por supuesto. Pero con personas que a veces tienen, no sé, malos modales, o son de otra clase social, o personas que realmente nos insultan, o les cerramos la puerta al tiro, ¿cierto? O piensan O, distinto. claro, o personas que justamente estábamos hablando hoy día de las personas que tienen una diferente como visión. Ah, no, Mm, este es ateo, chao, no, este no cree. Este claro. está, Se va a perder. claro. Entonces, yo en amor tengo que prepararme más, pedir la Mm, guía del Espíritu Santo para poder alcanzar a todo tipo de personas, porque el Señor nos va a traer personas de otras religiones, personas que son agnósticas, personas que vienen de otras filosofías, y mm. muchas veces nos quedamos en blanco, ¿no? O sea, ¿cómo le hablo a esta persona? Entonces, en amor, yo tengo que conocer a esa persona, como decía mi hermano, y ponerme la abeja al hombro y empaparme de esa persona, conocerla en profundidad, no es solamente predicar el evangelio y si quería aceptar y si no, 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 así no es, Como yo por decían eso, antiguamente, yo ya di el mensaje, como que como decían, yo ya entregué la palabra. Entonces Ya ahora tiré ya la semilla. estoy libre de esta sangre, por decirlo Me cayó así. en la Es piedra. como Ponce Pilato. Claro. ya, claro, nos lavamos las manos. Así Mm. que Tenemos que ser claro, empáticos, cariñosos, también demostrar el amor. El amor, como decía Daniel, a las personas, escucharlas. A veces, sí, nos vamos a incomodar cuando a veces nos hablan con palabras que no son muy correctas y vamos a tener que escuchar más a esa Como tú persona, decías, o sea, incomodarnos. lo que tú decías es exactamente la palabra, incomodarse. Mm, Porque el evangelio es incómodo, no es cómodo. sí, también Eh, totalmente. yo creo que yo, por lo menos de mi persona, yo trato de incomodarme. mm, O sea, hay cosas que la hago y yo digo, tengo que hacerlas, o sea, no las puedo pensar tanto, ¿me entiendes? Porque me debo a las personas. O si no, mejor dejo al pastorado. ¿Me entiendes? Cuando yo ya piense diferente, yo digo, no, pues esto no es mi llamado, porque uno tiene que incomodarse, escuchar, e incomodarse igual, pues, mm, porque tú tienes que escuchar activamente a una persona, tienes que orar, tienes que visitar, tienes que estar, pues, si no, ¿me entiendes? Y no por solamente dar ejemplos, sino que esto es algo, porque tú mismo tienes, yo creo que es muy importante, tú tienes muchas heridas. Tienes dos caminos. Yo lo puse ahí en uno de mis TikTok que es también de psicología, donde yo también abro una agenda y qué sé yo. Tú tienes dos caminos de la herida. O eres un amargado por las heridas que tienes en tu vida, un amargado que siempre está hablando mal de las personas y te amargas y eres envidioso, o te vuelves un empático, mm, ¿verdad? Un empático que por tus heridas quiere ayudar a los demás. Yo creo que eso me transformó el Señor. Mis heridas me han hecho empatizar con la gente, porque el Señor me transformó. Y eso ha hecho que yo, cuando escucho a alguien, quiero ayudarlo, ¿cachai? mm, Quiero ayudarlo, así como que "Ay", me duele también porque yo he pasado por cosas parecidas. Entonces Dios volcó ese sufrimiento tan grande en empatía, en poder yo ponerme en el lugar del otro. Y eso ha hecho que pueda escuchar, visitar, que pueda atender a las personas, que a veces hay gente que me dice, oye, pero esa persona es tan compleja, no importa, para ellos será complejo, pero uno tiene que obviar la complejidad de algunas personas. Nosotros no somos llamados para ver las complejidades, somos llamados para apoyar. Entonces, en ese sentido, Claro, yo pienso que al final, o sea, la persona que más está en la palabra debe de entender, porque nosotros venimos de ahí. O sea, obvio, nosotros venimos de eso mismo de la gente que, o sea, venimos de, por lo menos en el caso de nosotros, venimos de la crianza de ser católico, de que se nos acercaba alguien a hablar la palabra y nos parecía fastidioso, nos parecía que no era lo correcto. Entonces, a la final, nosotros entendemos un poco más ya cuando estamos de este lado porque pasamos lo mismo.
Exacto. Amén. Y que todo lleva un proceso y a la final, ¿cuál fue el resultado? Bueno, ya a la final uno se cambia, uno entendió, el Señor te llamó. Porque yo pienso que esto el Señor te llama, porque yo nunca le hice feo a ninguna iglesia. Mi cuñada me decía, vamos donde mi mamá que iba a ver una célula y ellos eran pentecostés. Y yo iba, o sea, no iba con la mente, me decían vamos para allá y yo, bueno, vamos, pero sin ninguna religión en ese momento adoptada. Claro. Ya cuando mi hermana me lleva, ya a la iglesia donde ella estaba, fue ahí cuando, o sea, ahí yo me sentí identificada, o sea, ahí me llamó la atención, me gustó desde los que cantaban la música hasta cómo hablaban, y ahí te fue llamando, pero fue un proceso de rechazo, digamos, porque uno, sin embargo, cuando empezó el discipulado, fue un shock cuando el tema era de que todos tenemos la salvación ganada, y uno dice, pero ¿cómo? O sea, si se supone que Ujú. uno hace un pecado y, o sea, ya no eres bien, ya no eres agradable a los ojos del Señor, porque se supone que uno debe de seguir, ¿me entiendes? Entonces era como una controversia de que él diga, no, o sea, ya todos tenemos la salvación, y uno dice, pero ¿cómo todos vamos a tener la salvación? Entonces, claro, todo es un proceso de que, claro, ya la persona que es cristiana, en este caso ustedes, bueno, tienen como la paciencia de esperar de que cada quien llegue y de que cada quien acepte, sin juzgar, porque obviamente todos venimos de ahí. Amén. Mm, así Exactamente. es. Es que ese es el proceso. Ese es el proceso de ir entendiendo, porque somos como recién nacidos cuando llegamos, recién nos convertimos al cristianismo y no todos crecemos iguales Exacto. y hay que tener paciencia. Eso es lo que pasa a veces con algunos cristianos que no vemos como el cambio, como que y sentimos que estamos perdiendo el tiempo. No se nos va a perder y no es así, o sea, no todos caminamos a la misma vez, no todos hablamos a la misma vez, el Señor trata con cada uno dependiendo de las heridas y todo lo que traemos dentro de nuestro corazón. Así O Y es. sea, es todo lo que traemos dentro. Amén. Entonces exactamente. hay que pasar el proceso, hay que estar con la persona en el proceso, o sea, aunque a veces nos parezca difícil de que no se vaya a convertir, por ejemplo, así como dijo mi hermana, yo no pensé que yo fuera a llevar casi toda mi familia a la iglesia, pero yo me imagino que algo vieron en mí y que también mi forma de predicarles a ellos no era como tan tajante de que, bueno, si tú haces esto, te vas a morir, es pecado, es como otra forma. Claro. Entonces, como otra forma de ir envolviendo y a veces más que palabras, los mismos hechos como Dios restauró mi vida. Amén. Así es. Mm. Exactamente como tú dices. Ay, me emocioné porque es tan lindo. Yo creo que también mucha de mi familia llegó por mi testimonio, porque Un yo restauro. estaba con una depresión tan grande que cuando vieron que me restauré y eso hizo un cambio. Mm. Entonces, como dice la palabra, el llanto se transforma en alabanza, Un en gozo, gozo. en baile, Bueno, aleluya. y eso hace que la gente diga, bueno, ¿y qué le pasó a este? Sí. ¿Qué le pasó? Como dice la palabra, ¿qué está bebiendo? ¿Qué vino está tomando? El vino del Señor, ¿verdad? Mm. Que nos hace alegrarnos. Y la sabiduría que Dios nos imparte, que es tan Nos va preciosa. dando más amor por las Sí, personas. yo creo que al final el Señor obra sí o sí, porque por lo menos en mi parte yo tenía un odio tan grande que de Mm. verdad eso me estaba consumiendo, eso no me dejaba dormir, o sea, o sea, una cosa terrible de desearle el mal a todo el que me había, o sea, de verdad, aparte de desearle el mal a ellos, era algo que a mí misma me estaba consumiendo, o sea, yo no podía dormir, yo tenía, o sea, tenía pesadillas, era sumamente horrible, hasta que yo le dije, Señor, obra en mi corazón, porque de verdad que yo me estaba consumiendo en ese odio que yo tenía por ciertas personas que a la final yo era la misma que me estaba destruyendo, porque era algo que no me dejaba en paz, era algo que me estaba afectando a mí misma, no podía dormir, o sea, era un infierno, aparte de lo que yo le deseaba a ellos, más era el infierno que yo sentía. Y yo creo que si Dios no, o sea, si Dios no obra en la vida de uno, de verdad que sabrás era donde uno hubiera parado, pero es una cosa tan dominante y tan fea que uno tiene que, de verdad, que uno siente que uno no puede, uno no puede.
Así Por es. eso la palabra le dice, hermanita, que con tanto amor, dice el apóstol, oraos unos por otros, oraos unos por otros. Corregid con mansedumbre, porque tenemos que comprendernos que todos tenemos debilidades, que todos tenemos defectos, que todos podemos cerrar. Entonces, ese espíritu tiene que haber en la iglesia, un espíritu de amor, de orar los unos por los otros. El que es débil en la fe también tiene que ser respaldado, tiene que ser ayudado. Todo eso tenemos que hacerlo mediante el Espíritu Santo que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. No. Entonces, ¿alguien más quiere aportar? Hermanita Yo, Nelda, ¿alguien más? Hermanita Nelda, la quiero saludar porque primera vez que se conecta parece, ¿cierto? Le Sí, se mandé la, ahí el link y dio fruto. Ah, qué bueno. Qué bueno que se pudo se la vi conectar. conectada, qué bendición, hermanita. Ya, entonces, vamos, si nadie más tiene nada más que agregar, vamos a despedir esta reunión y vamos a dar gracias a Dios. Amén.